La historiografía construida hasta los años 60, 70, como has observado, tiene un presupuesto de vincular los estudios de cine a una actitud considerada de resistencia a un tipo de contexto dentro del cual há un cinema hegemónico y todo un dinamismo de mercado que torna cinematografías ditas periféricas menos visíveis, etc. Mas el nacionalismo pode ser, quer dizer, é praticamente uma forma de ver, um ângulo através do qual observamos qualquer coisa. Então, podemos ter um comparativismo também alimentado por nacionalismo, como podemos ter um tipo de investigação muito centrada em um caso de cinematografia nacional que não é marcado por um ponto de vista nacionalista, nesse sentido de fazer de valores considerados valores nacionais, de tradições ou mitologias, de fundação nacional, tudo isso como o ponto de partida para observar o cine. Isto é uma discussão que houve muito em Brasil em literatura, porque havia todo um debate em termos de este tipo de postura. Estamos estudando um objeto porque queremos saber o que se passou e como se passou, e queremos ter uma maneira de articular os dados para entender o processo, ou estamos tratando de criar uma mitologia nacional e forçando as coisas para que a configuração de todo um conjunto de criações, etc., vá estar de acordo com esta espécie de mitologia já previamente construída. Isto eu acho uma coisa muito importante, observar como não é somente a escolha do objeto, pero também o modo pelo qual se constrói a mirada. E podemos ter as mais diversas combinações. Podemos ter alguém que vem com uma postura aparentemente ampla em termos de interesse, em termos de estar tratando de incluir como objeto de investigação diferentes cinematografias, tudo isso, pero hace todo a partir de um ponto de vista nacionalista. E nacionalismo acá hoje está muito mais vinculado à ideia de alguém que se mantém dentro de uma visão de los Estados-nación, tendo um papel que han dejado de ter. Esta é uma questão fundamental, porque também há muita diferença entre, imagina, naquele período de surgimento das cinematecas na Europa, tudo isso, entre guerras, era um período muito nacionalista, de muita competição, que generou nas guerras, tudo isso. Depois, nos anos 50, 60, foi na América Latina e outros países do chamado Terceiro Mundo, que se criou essa ideia de vincular, né, a investigação crítica e a ideia de uma construção nacional. Agora não, agora estamos numa conjuntura histórica muito distinta, pero há que analisar muito bem qual é a dinâmica de todos esses processos que envolvem, queramos ou não, ainda uma dimensão nacional muito presente, e mais do que todo de uma dimensão nacional que vem de países hegemônicos. As questões cambiam muito, pero não desaparecem alguns marcos do que pode ser uma reflexão sobre cine que tem que lidar com questões que envolvem nação, pero de uma maneira muito distinta. E creio que essa discussão, esse debate lançado acá no Congresso pode incentivar um aprofundamento desse tipo de debate, sem estabelecer uma polarização excessiva entre, bom, antes havia a nação, agora há a globalização, esse tipo de clichê
que muchas veces se ve trabajado como si fuera una especie de... ahora, por ejemplo, los americanos lanzaron la idea de lo transnacional, ¿no? Los americanos en inglés, eso. No ellos apenas. Entonces vamos a ver cómo tratar de estas nuevas categorías de una manera a entender lo que se pasa hoy, sin caer en determinadas simplificaciones de o la o acá. Hay algo que a mí me interesa en lo personal. Quiero preguntarles, bueno, ambos tienen una producción muy amplia, fecunda, han escrito una lista interminable de textos. ¿Cuáles fueron las preocupaciones? Si es posible reconstruir sintéticamente, ¿cuáles han sido los intereses que se han mantenido a lo largo del tiempo en cada caso? Pese a la diversidad de temas que han investigado, tratado, si existen algunos núcleos que se han mantenido a lo largo del tiempo y que de alguna forma se presentan como sellos o como marcas personales de sus trayectorias. Creo que es algo que a todos los historiadores nos interesaría también conocer. Yo creo que quizás por mi experiencia personal, yo viví muchos años en la Argentina y tengo desde muy temprano, desde niño prácticamente, esa doble cultura, hablar el portugués y el castellano, y sabemos que a través del idioma uno tiene acceso a toda una serie de otros aspectos, ¿no? De alguna forma traté quizás de trabajar sobre eso, ¿no? A partir de ese punto de partida, seguir manteniendo el vínculo con América de lengua española y con Brasil, y al mismo tiempo problematizar esa idea que desde los años 60 está ahí, de lo latinoamericano, pero con una mirada, digamos, escéptica, no aceptar a priori lo que se dice porque se dice. Lo que se dice lo dicen otros y hay que ver qué tan cierto es, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de nuevo cine latinoamericano, yo creo que eso es una construcción ideológica que se planteó en determinado momento en algunos festivales, que tenía por detrás un proyecto de diplomacia cultural muy importante, impulsado por Cuba, y que cuando eso se institucionaliza, yo, ejerciendo la crítica de cine en los años 70, no puedo dejar de constatar que el nuevo cine latinoamericano, que en ese momento se vuelve fundación y festival anual, por lo tanto se institucionaliza, se crea incluso una pequeña burocracia para cuidar de eso. Yo no puedo más que constatar que en aquel momento, si había algo que se producía en América Latina, no tenía nada de nuevo. De nuevo, nada. Era lo más académico, era uno de los momentos de regresión expresiva más impresionantes que hemos vivido en la historia de nuestro cine. Entonces, a partir de esa visión, de esa contradicción, bueno, se trata de ir un poco más allá. Y justamente a partir de ahí es donde empiezo a trabajar un poco en la metodología de que sí, América Latina sí, pero ¿cómo? Solo en base a historia comparada. Y entonces buscar no ese unanimismo de fachada que retóricamente se ha repetido en encuentros o en festivales y todo eso, y que es excluyente además, es un unanimismo de fachada que excluye a un montón de gente, porque el que no está de acuerdo con esos presupuestos políticos, ideológicos, etc., se lo manda al margen, se lo margina, se lo excluye. Entonces, por eso digo que es un unanimismo absolutamente de fachada, que se ha ido ampliando, porque en el caso del Festival de La Habana empezaron a incluir cada vez más, trataba de atraer a todos, entonces los que inicialmente estaban excluidos terminaban presentes, pero no quiere decir que eso los hiciera partícipes de algo común, de un movimiento, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que si acaso
hubo momentos donde había confluencias colectivas reales, en el caso de Brasil, en la época del Cinema Novo, en el caso de la Argentina, con la generación del 60, a pesar de su heterogeneidad, fue un momento de intercambio fuerte. Hubo un momento seguramente muy fértil en Cuba en los años 60, pero correspondían a dinámicas y a coordenadas completamente distintas. Y me pareció mucho más interesante ver las diferencias y las tensiones que había ahí y no ser una especie de portavoz de cómo se transformaron algunos de los estudiosos norteamericanos y europeos, ser meramente un portavoz de lo que ya dicen los cineastas que a su vez se erigieron en portavoces de lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de distancia en relación a eso, de la misma manera que nosotros no investigamos el cine argentino de los años 40 a partir de los discursos de los Mentasti o de Miguel Machinán de Arena, sino que interrogamos las películas, interrogamos el contexto, nos interesamos por la recepción, o sea, hacemos un análisis a la vez macro y micro de las películas. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con Ismail. Es muy importante que los historiadores incorporen el análisis fílmico dentro de su visión, que no nos contentemos con una visión superficial, ¿no? Pero a partir de eso, bueno, de tener una visión un poco más compleja de lo que estaba ocurriendo, a mí me interesó tratar de enriquecer esa visión, digamos, de América Latina. Y tengo, a pesar de haber hecho estudios de sociología, tengo indudablemente una cierta deformación historicista. Me gusta tratar de encarar esos hechos, de tratar de reconstruir un poco la historia, lo que significa a veces tratar de imaginar cómo fue, ¿no? Y tratar de incorporar incluso nuevos objetos. El libro que creo que refleja mejor ese tipo de inquietudes es Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, editado por Fondo de Cultura Económica. Ahí cada capítulo tiene una metodología distinta, ¿no? La Cinelandia de Río de Janeiro, que es un poco el equivalente a Corrientes y Lavalle de acá, se muestra como un momento de construcción de una utopía urbana y en todo caso un elemento interesante para entender el impacto del cine en nuestras sociedades. De la misma manera que en otros capítulos lo que está en el centro son las películas mismas. Pero, en fin, creo que hay algo quizás de vivencia personal en ese interés, pero de todas formas eso ha ido progresando con el trabajo, con el tiempo y con el conocimiento de lo que hacen los demás. O sea, porque en mi trabajo personal solo se pudo hacer en diálogo con los demás investigadores. El diálogo empieza por la lectura de sus libros, por la lectura de sus trabajos, por preguntarse en qué medida eso modifica mi visión, en qué medida eso la enriquece, y en todo caso incorporar eso a la reflexión. Entonces, no es tampoco un trabajo solitario, lo puedo haber hecho muchas veces solo, pero hay otros libros donde yo he dirigido equipos y ese trabajo ha sido también muy importante para mí, pero en todo caso se hace en diálogo con la historiografía realmente existente, con los estudios de cine en curso, trata de establecer, digamos, un diálogo con los demás, ¿no? Creo que ese es quizás el motor y la ambición de ese trabajo que no termina porque está siempre abierto, por supuesto, a lo que podamos elaborar y discutir entre los que nos interesa el cine, ¿no? En mi caso, como así, para resumir un poco el percurso, en primer momento